El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de este domingo nos hablan de una realidad que todos experimentamos alguna vez: el miedo. Miedo al sufrimiento, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo al rechazo de los demás, miedo a perder aquello que amamos, incluso miedo al futuro. Sin embargo, en el Evangelio de hoy, Jesús repite varias veces una exhortación que es propia de la revelación, propia de la Sagrada Escritura. No tengan miedo. Nolite, en latín, nolite timere, no teman. A primera vista parece una contradicción que el mismo Jesús diga también: teman más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. ¿Debemos tener miedo o no debemos tener miedo? La respuesta cristiana podría resumirse en una frase aparentemente paradójica: tengan temor, pero no tengan miedo. No debemos tener miedo de los hombres, no debemos vivir esclavos de la opinión ajena, de las amenazas, de las dificultades o de las pruebas. Pero sí debemos temer el santo nombre de Dios. Y ese temor no significa terror ni angustia, significa respeto filial, reverencia, reconocimiento de la grandeza de Dios y de la seriedad de nuestra vocación cristiana, del llamado que todos los bautizados tenemos en la Iglesia. Para los que nos hemos confirmado, eso es lo que es el don del santo temor de Dios. No miedo, temor de Dios. La primera lectura nos presenta al profeta Jeremías. Él conoce bien el miedo. Ha sido perseguido, ridiculizado y abandonado. Escucha a sus enemigos murmurar. Denunciémoslo. Humanamente hablando, Jeremías tiene razones para sentirse derrotado. Sin embargo, en medio de la persecución, proclama una de las frases más hermosas de toda la Biblia, en la traducción que yo he elegido. Hay muchas traducciones. El texto original habla de la Gehenna y aquí en el texto que hemos proclamado en esta misa dice arrojar al lugar del castigo, porque está explicando el tema, la palabra original, ¿no es cierto? Pero esta traducción me gusta mucho, esta oración de Jeremías: el Señor está conmigo como un poderoso campeón. El Señor gana, el Señor triunfa, no como el mundo, pero el triunfo del Señor, el campeonato que gana el Señor, es el campeonato verdadero.
He aquí la diferencia entre el miedo humano y la confianza cristiana. Jeremías no niega el peligro, no finge que todo está bien, pero sabe que Dios está con él. La fe no consiste en pensar que nunca tendremos problemas, consiste en saber que Dios camina con nosotros en medio de lo que nos pesa, en medio de los problemas. San Pablo, en la carta a los romanos, nos lleva todavía más profundamente al misterio de nuestra salvación. Nos recuerda que el pecado entró en el mundo por un hombre que desobedeció directamente a Dios, Adán. Pero la gracia llegó por medio de otro hombre que obedeció en todo, Jesucristo. Recuerden una palabra del Evangelio, a ver qué les parece. Dice Jesús: yo nunca hago lo que quiero. Y nosotros nos pasamos la vida queriendo hacer lo que queremos hacer. Y después muy compungidos rezamos el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pecado, hermanos, es real, el mal es real, la muerte es real, pero la gracia es más fuerte. Donde abundó el pecado, dice Pablo, sobreabundó la gracia. Mucho más, infinitamente más, sobreabundó la gracia. Esta enseñanza es muy importante para nuestro tiempo. Estoy rodeado de aparatos, disculpen, pero el calor un poco me juega mala pasada. Esta enseñanza, digo, es muy importante para nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que con frecuencia oscila entre dos extremos: el optimismo ingenuo que niega la existencia del mal y el pesimismo que piensa que el mal tiene la última palabra. El cristianismo rechaza ambos errores. Reconoce, por un lado, la gravedad del pecado, de vivir alejado de Dios, pero anuncia con fuerza que Cristo ha vencido el pecado y la muerte definitivamente, desde Abraham hasta Moisés, desde Moisés a Cristo y de Cristo hasta el último de los hombres que vengan hasta el fin del mundo. Por eso Jesús puede decirnos hoy: no lite timere, no tengan miedo. Benedicto XVI comentaba este mismo evangelio el 22 de junio del 2008 con palabras llenas de esperanza. Él decía: quien ama a Dios no tiene miedo. No hay temor en el amor, escribe el apóstol San Juan. Cita a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice San Juan: sino que el amor perfecto expulsa el temor. Y Benedicto añadía: el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está en las manos de Dios. Sabe que el mal y lo irracional no tiene la última palabra, sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo. Estas palabras también son especialmente actuales. Muchas veces nuestros temores nacen de la ilusión de que todo depende de nosotros. Queremos controlar el futuro, la salud, el trabajo, la economía. Queremos controlar la salud, y lo digo porque me parece importante. Hay un quinto mandamiento que dice no matar, y dice no matarse. Tenemos que cuidar nuestra salud, porque a veces comemos cualquier cosa y creemos que vamos a estar bien. O no nos cuidamos, o no caminamos, o no hacemos un poquito de ejercicio. Tenemos que cuidar. El Señor nos creó libres para que cooperemos con Él. Entonces es importante esto. No depende solamente de nosotros en el sentido positivo, que yo digo estoy saludable y lo estoy, sino en el sentido del esfuerzo que tengo que hacer para conseguir la salud, para conseguir un buen trabajo, para educar, criar, acompañar bien a la familia. Todas las actividades que tenemos que hacer allí donde estamos requieren de nuestra atención, de nuestro esfuerzo, de poner la última palabra, la confianza total en Dios, pero no dejar de ser libres y usar nuestra libertad para el bien, para la que el Señor nos la ha dado. Queremos controlar nuestras relaciones, queremos controlar las decisiones de los demás,
Pero la vida nos enseña constantemente nuestros límites. Jesús nos invita a una confianza mucho más profunda. Utiliza una imagen conmovedora. Los pajaritos, los gorriones. No se venden 2 gorriones por una moneda. Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo permita el Padre. Luego añade: ustedes valen mucho más que todos los gorriones, no que 1 o 2, que todos. No somos anónimos ante Dios, no somos una cifra entre millones de personas. Cada uno de nosotros es conocido y amado personalmente por Dios, por Jesús. Jesús llega a decir: hasta los cabellos de su cabeza están contados. Los que vamos teniendo menos y los que tienen mucho. Todos los cabellos de la cabeza están contados. Qué diferente sería nuestra vida si creyéramos verdaderamente estas palabras. Cuántas preocupaciones perderían fuerza, cuántas angustias se volverían más llevaderas, cuántas heridas podrían comenzar a cicatrizar. El Evangelio termina con otra enseñanza importante. Jesús dice: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante del Padre. La confianza de Dios no nos lleva a encerrarnos en una fe privada, nos impulsa a dar testimonio, a reconocer la amistad de Jesús en nuestra vida. Vivimos en una sociedad donde muchas veces la fe es cuestionada o se considera irrelevante. Tal vez no sufrimos persecuciones como Jeremías, pero sí experimentamos presiones culturales, incomprensiones, burlas. En esos momentos resuena nuevamente la palabra de Cristo: no tengan miedo. No tengan miedo de ser católicos, no tengan miedo de defender la dignidad humana, no tengan miedo de vivir la verdad del Evangelio, no tengan miedo de rezar en familia, no tengan miedo de hablar de Dios a sus hijos y nietos, respetando la libertad, porque no podemos hacerle bien a la fuerza. Le atamos un cordón en el cuello, lo traemos a la fuerza, no va a servir. Pero hermanos, lo que dicen los mandamientos sirve para todo, porque si vos matás y te agarra la policía vas a tener un problema. Si vos no vivís bien tu sexualidad vas a tener problemas afectivos y vas a andar amargado, disfrutando un pedacito, algo de placer, pero después amargado. Si uno se entrega al alcohol, el alcohol, mala noticia, es una neurotoxina. Y la neurotoxina ataca los nervios. Y los nervios no se reproducen como otras células del cuerpo. Y eso le pasa a un católico, a un bautista, a un ateo, le pasa a todos. Lo que dicen los mandamientos es la verdad del hombre. Entonces tenemos que vivir ajustados, no tenemos que tener miedo de vivir ajustados a la creación, no desperdiciar en los dones que el Señor nos ha dado por caprichos inmediatos. No tengan miedo de rezar en familia, lo digo de nuevo. No tengan miedo de hablar de Dios a sus hijos y nietos. No tengan miedo de mostrar que Cristo es el centro de sus vidas. Los santos comprendieron esto muy bien. No fueron personas sin dificultades ni sufrimientos. Lo que los distinguió fue su confianza. Aprendieron a poner su seguridad no en sí mismos, sino en Dios. Por eso, hermanos, volvamos hoy a la frase central del Evangelio: nolite timere, no tengan miedo. No porque todo vaya a salir siempre como nosotros esperamos, no porque desaparezcan los problemas, no porque el sufrimiento deje de existir, sino porque el Señor está con nosotros. Tengamos temor de Dios, es decir, respeto filial, amor reverente, deseo sincero de no apartarnos de Él, pero no tengamos miedo de Dios. Él es nuestro Padre, Él nos conoce, Él nos ama, nos espera, Él ha enviado a su Hijo para que nos salve. La semana pasada citaba Benedicto y decía Benedicto que Dios, por salvarnos, se puso Él mismo en contra de sí. Qué importante cuando tenemos
una calidad humana tan grande que podemos postergar algo por el bien del que tenemos al lado. ¿Cuánto falta esto en las familias, en la sociedad? Y cuanto más crezcamos en la amistad con Cristo, más comprenderemos la verdad de las palabras de la primera carta de Juan. El amor perfecto expulsa el temor. Pidamos hoy al Señor la gracia de vivir con un corazón confiado, que como Jeremías podamos decir en medio de cualquier dificultad: el Señor está conmigo como un poderoso campeón, y que sostenidos por la gracia de Cristo, caminemos cada día sin miedo, porque sabemos que estamos en las manos de Dios, y Dios es un Padre. Confiamos también en la intercesión de María, nuestra Madre. Ella conoció el santo temor de Dios, esa actitud de humildad, confianza y abandono que nace de la fe. Que ella nos enseñe a vivir libre de miedos irracionales que nos aíslan de los demás y nos encierran en nosotros mismos. Con frecuencia, esos temores se disfrazan de egoísmo o de falta de confianza en Dios. María nos muestra otro camino, el de la fe, la mansedumbre y la entrega, porque el mal no se vence con más violencia ni con más odio. Solo el amor de Dios revelado en la cruz ha puesto un límite definitivo al poder del mal. Decía San Juan Pablo II, la misericordia le pone un límite al mal. Que María nos conduzca siempre hacia su Hijo para que aprendamos a vivir sin miedo y con el corazón puesto en Dios.